responde. Porque tal vez no debía ser identificado. Tal vez no debería o no debía ser identificado. Es decir, no quería que se supiera fehacientemente que era él. Tanto es así que cuando Moisés le pregunta quién eres tú, le dice, porque lo que tengo que decir. Y le da una respuesta que es muy curiosa y sobre esto se hicieron después un montón de hipótesis. Esher, 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 Asher, Eye, que es leída incluso en clave con todas las claves posibles e inimaginables. Pero el significado más inmediato es yo soy el que soy. Métete en tus cosas. Es decir, yo soy el que soy, hace lo que yo te digo, mi identidad a ti no te compete. Vos cumple lo que te digo, para de ahí. O sea, no me preguntes. Tanto es así que siempre en la Biblia publicada en la Septuaginta, mencioné que en una de las notas está escrito, está forzado necesario, que su nombre no tenía importancia. O sea, como decir, yo soy el comandante. No tenés permitido, no puedes preguntar quién soy yo, no te preocupes. Vos respeta el pacto y seguís mis órdenes, así que se me entiende, él no quería ser identificado. Le preguntaron anteriormente por qué no le hacían imágenes, ni su nombre era muy claro, y explica que más bien eso era como tú te encargas de lo tuyo y yo de lo mío. Ahora bien, está escrito Dios macho y hembra lo creó, exactamente. Ahora bien, acá estamos de frente al relato que de hecho dice que originalmente cuando hicieron el Sapiens, lo hicieron tanto masculino como femenino. Después de lo cual está relatado de cómo hicieron la primera hembra adamítica. Atención, es decir, la primera hembra de esa especie de allí, que ellos se fabricaron para tener en su propio laboratorio. ¿Ok? Pero los métodos son iguales. O sea, entre los que hace Lisi y los que hacen los israelitas en la Biblia no veo ninguna diferencia. Lean la Biblia y está escrito, los mataremos sobre vuestros altares. Así que yo destruiré a vuestros lugares de altares, derribaré vuestros altares inciesos. Eso está en Levítico 25:30. En la Biblia está escrito, lo mataremos, destruiremos sus altares. No hay ninguna diferencia, ninguna diferencia. Los métodos son los mismos. O sea, es inútil esconderlo. Hacen otra pregunta en el público. No lo sé. Ahora bien, en la Biblia relatos referidos a lo que pueden haber ocurrido con estos Elohim, no hay ninguno. En el sentido de que lo que sí se entiende es que de un cierto punto en adelante, digamos después del exilio bíblico, pareciera que se perdió el contacto. En el sentido de que empezaron a gobernar a través de representantes que eran sacerdotes del templo de Jerusalén. Flavio Josefo, en el libro de la Guerra de los Judíos, se dice que en el 70 después de Cristo, cuando los romanos llegan para conquistar Jerusalén, en el sexto libro de la Guerra de los Judíos, los sacerdotes que estaban en el templo oyen, sienten un gran estruendo. Escuchan una voz que dice, nosotros abandonamos este lugar. Y dice que vieron una visión que si no hubiera tantos testimonios, nadie lo hubiera creído. Carros celestiales volaron por la ciudad entre las nubes y que después se fueron. Así que esto lo dice Flavio Josefo, que escribió el siglo I después de Cristo. Lo curioso es que exactamente el mismo evento es relatado por el más gran historiador romano, Tácito, que dice justamente que en el año 70 después de Cristo la ciudad de Jerusalén fue sobrevolada por carros de fuego o carros celestiales, lo dice Tácito. Tanto es así que esto lo cito textualmente en el último libro de Mondadori, en el último, en el que salió hace una semana, el falso testamento. Ahí cito también otra cosa, cito también el de Pilinio el Viejo, el cual dice que entre los tiempos de la guerra cimbria, es decir, por los años 100 y 113 a.C., cuando era procónsul Cao Mayo,
En los cielos de la Umbría se libró una batalla entre dos flotillas de carros de fuego, o celeste, una flotilla que venía del oriente y otra del occidente. Y la que venía del occidente fue derrotada. Plinio el Viejo. Es posible que apenas los hayan encontrado, los haya hecho desaparecer. Lea el libro de Jim Marrs. En italiano no sé cómo, pero bueno, lo puede leer en inglés. Nuestra historia oculta. Ahí se cuenta toda esa historia de cosas, o una serie de cosas que existen, pero que no están a disposición. Fatto presentazione dei miei libri, non vado alle presentazioni degli altri perché mi annoio. Però c'è una cosa che voglio dire. Pero sí, una cosa que voy a decirles porque me han entregado, para mí es una pequeña gran emoción este libro que tengo aquí, que es The Divine Animals, el animal divino, que es un libro que tanto como yo como Pietro habíamos hablado en el libro Regi Humani. ¿Por qué? Porque ese fue no solo por un docente de antropología, sino por el responsable del departamento de antropología de la Universidad de Drew, el cual en 1969 escribió una cosa interesante, muy interesante, tan interesante que este libro de aquí fue inmediatamente sacado de las librerías. Pero si tienes algo de suerte, se encuentra alguna copia usada, por lo cual gracias a él. Gracias a Teresa del grupo Gatma, significa grupo de amigos de Mauro. Es un grupo que se ocupa de todo menos que de la Biblia, excepto cuando nos encontramos para una conferencia. El único verbo aceptado es joder, es el sentido de que juntamos solo por diversión. Ella me lo trajo de Estados Unidos después de un viaje. Y en este libro, este docente de antropología escribió que la especie humana es una especie domesticada, es decir, que presenta todas las características de las especies domesticadas. Y como ninguna especie se ha domesticado sola, debemos entender que alguien la ha domesticado. En el libro Regi Humani, que he escrito junto con Pietro Fuffa, digamos 60 años después de la publicación de este libro de aquí, obviamente hicimos algunos avances, hemos hecho algunos avances porque han habido 50 o 60 años de estudios y descubrimientos de genética y biología. Y al mismo tiempo esta investigación ha continuado porque habíamos hecho esta conexión con los textos antiguos que en realidad lo cuentan todo. Y ahí se nos ha contado todo. Este año se publicarán algunos artículos. Uno sobre la estampa de Torino desde el punto de vista, es un sitio científico online que habla de la especie humana como especie domesticada. Claro está que la ciencia oficial debe decir que la especie humana se ha domesticado sola. Obviamente. El punto en que ninguna especie se domestica sola, porque la domesticación siempre se hace en función de alguien más. Es decir, no llamamos domésticos a los perros, porque ellos simplemente se convirtieron. De lo que hablamos nosotros en el libro Regi Humani desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista histórico, hemos documentado hasta dónde nos fue posible, porque ya había dicho aquí que otra especie venía de otro lado, nos domesticó para su uso y consumo. Nosotros tenemos toda una serie de características relacionadas con las especies domesticadas, por eso es que el libro del profesor Westcott ha sido obviamente sacado de la librería, de Divine Animal, o ha dejado de imprimirse. Todos creemos saber sobre la historia humana. Pero todo eso que creemos saber debe ser necesariamente revisado. Para mí, para nosotros, era muy importante haber reimpreso
lo que está escrito aquí y haberlo obviamente escrito a la luz de los últimos descubrimientos. Porque Pietro Buffa ha hecho su aporte porque ha estado relacionado con esto, con los últimos descubrimientos científicos. Porque lo que era importante es reabrir este tema, tan importante, que el libro Resu Humani contiene en su interior el aporte de un reconocido genetista, un docente genética de medicina, un docente universitario de genética médica, al cual él mismo se hace la pregunta. Y parte del supuesto que si se hace como que lo que dice estos textos antiguos es verdad, existen respuestas potenciales. El caso es que nosotros estamos habituados, porque hemos sido habituados a pensar que los antiguos tenían tiempo sobre todo para ciertos temas y asuntos. Tiempo para desperdiciar y escribir fábula y para inventarse toda una serie de cosas que no están en el cielo ni en la tierra. Y en cambio, si estas cosas están en ambos, en el cielo y en la tierra, y en el momento que nosotros hacemos de cuenta que son verdaderas y las comparamos con los descubrimientos científicos, nos damos cuenta de que las respuestas son potencialmente y están ahí, que son correctas y que son muy evidentes. Tanto es así que ha sucedido una cosa extraña, dos cosas extrañas. Ustedes saben que lo que está en la red no es que pueda decir que tengo un montón de amigos en internet, sino todo lo contrario, tengo un montón de enemigos, al punto de que obviamente no solamente interfieren conmigo, sino que también con las personas que colaboran conmigo, con Pietro Buffa, con Enrico Baccarini y con otros, pero con Pietro Buffa, desde que en su primer libro, El gen manipulado de Adán, tuvo una recomendación de Harvard. Y ahora estas personas, que aquí vienen lo curioso, estas personas que intentan poner obstáculos, ¿qué es lo que hicieron? Le han escrito a los investigadores de Harvard diciendo, intentando poner a Pietro Buffa en ridículo. Y como es un autor italiano el que lo escribió, si alguien dice, mira que hay un autor italiano que lo está escrito, si quiere le mandamos el libro. Esto es lo relativo al segundo libro. Y este investigador le respondió a este señor diciendo, recuerde que yo sé todo porque Pietro Buffa ha discutido todos estos temas conmigo. Así que si usted se refiere a algo que él dijo es lo mismo que yo dije. Así que elegantemente envió a este señor a pasear. Pero ya hay más. La Escuela de Medicina de Harvard pidió tener una copia del libro Resu Humani. Porque dijeron que quería distribuirlo, porque dijeron que los investigadores, los biólogos y los médicos deben leerlo. Entonces yo pienso que cuando comencé en el 2010, escribiendo el primer libro, lo escribí con la convicción cierta de que, al final de cuentas, como el 95% de los millones de los libros se imprimen por año en Italia, terminaría en el cesto de una basura después de haber vendido 100, 200 o 300 copias. Y de que después de 8 años darme cuenta que con este libro, al que modestamente hice mi aporte, es solicitado por la Escuela Médica de Harvard. Debí decidir que me provoca algo como escalofrío, así que estamos muy contentos de este hecho. Estamos muy contentos de haber impreso esto. Esta indicación de aquí. Y poder decir que seguimos adelante.